En nombre de Amigos por Israel, les doy la bienvenida a este nuevo encuentro habitual, ya semanal que tenemos, y quiero darles la bienvenida a esta actividad tan linda y tan simpática que vamos a tener hoy. Antes de eso, un reconocimiento que me honra y que me obliga: la memoria de la locura de la noche de los cristales rotos anticipó el peor horror de la historia de la humanidad. La noche de los cristales rotos fue la primera agresión organizada por la jerarquía nazi contra los judíos alemanes, un día ominoso cuyo recuerdo es siempre una advertencia sobre la intolerancia y el fanatismo. La noche de los cristales rotos fue una serie de linchamientos y ataques combinados ocurridos en la Alemania nazi durante la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938 y llevado a cabo por las tropas de asalto de las SS junto con la población civil, mientras las autoridades alemanes observaban sin intervenir, siendo así el pogrom más grande de la historia. Estos pogrom fueron dirigidos contra los ciudadanos judíos y sus propiedades, así como también la destrucción de las sinagogas de todo el país. Los ataques dejaron las calles cubiertas de vidrios rotos pertenecientes a los escaparates de las tiendas y a las ventanas de los edificios de los judíos. Al menos 91 ciudadanos judíos fueron asesinados durante los ataques, otros 30.000 fueron detenidos y posteriormente deportados en masa a los campos de concentración de Sachsenwald, Buchenwald y Dachau. Según las cifras oficiales, murieron 91 personas, se quemaron 191 sinagogas, 7.000 comercios fueron saqueados y 26.000 judíos fueron arrestados. La Kristallnacht fue seguida por una persistente persecución política y económica a la población judía y es considerado como parte de la política racial en la Alemania nazi y el paso previo del inicio de la solución final y la Shoah. Hoy, en la memoria de la Kristallnacht, el presidente de Israel, Reuven Rivlin, Alexander Van der Bellen y el presidente federal alemán Frank-Walter Steinmeier invitaron a participar virtualmente en el evento conmemorativo oficial de Israel. De esta forma, rendimos nuestro homenaje a la Kristallnacht, la noche que no debemos olvidar. Y ahora sí, comencemos con nuestra charla y voy a presentar a Hannah Reutenberg, licenciada en Ciencias Judaicas, es directora ejecutiva de Amigos Argentinos de la Universidad. No soy, fui. Dije ex. De Amigos Argentinos de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Hannah, te dejo el interview con Silvia y Débora Braga. Bueno, ante todo agradezco la invitación de coordinar esta honrosa mesa con dos señoras de la palabra. Y en un día muy especial para el recuerdo, vamos a recordar, porque eso somos. Silvia Plager es escritora, tiene publicados 27, 28 en distintas formas y muy diferentes libros, investiga mucho para cada uno de sus libros y muy ilustrada, curiosa por todos los temas que aborda. Y Silvia, voy a tomar una frase tuya. Todo exterminio planeado para mi pueblo es mi historia. Y me pareció apropiado iniciar esta charla, que pasará luego a una forma más intimista,
con alguna reflexión tuya al respecto. ¿Estás? Hola. Ahí. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, Debbie? ¿Cómo están todos ahí? Muchas gracias por la invitación. Veo que mi imagen está... No sé por qué. Te estamos escuchando, Mar. Sí. Bueno, está bien. Disculpe que la imagen no está muy bien, pero bueno, yo agradezco esta invitación y la introducción que hicieron a mi pensamiento. Es verdad, yo estoy tan conectada con el pueblo judío, sobre todo por mis antepasados. Yo no puedo ignorar que mi familia muerta en la Shoah, porque son abuelos, porque hay tíos, porque hay una prima, porque hay amigos, que la familia de mi marido prácticamente, salvo su madre y su padre, fueron todos exterminados. Mi madre logró venir a tiempo desde Berlín, gracias a la inteligencia de mi abuela, que en la crisis del 30 se dio cuenta que ella tenía un negocio en Charlottenburg, que eso iba para un desastre, tomó a sus 5 hijos, vendió todo por nada, llegó con nada, y ahí comenzó mi historia en la calle Junín, en la esquina de César Tiempo, Junín, casi de esquina de Lavalle, entre Lavalle y Corrientes, así que yo no tuve que ir a asistir a colegios judíos ni a enseñanzas religiosas, porque puedo decir que me amamantaron con la historia del pueblo judío, sin que yo me diera cuenta. Tenía tan metida la historia dentro de mí, que en el barrio en el que yo vivía, y es verdad, no estoy mintiendo, pensé que la mayoría de los que vivíamos en Argentina, eso lo digo antes de ir a la primaria, pues si no pensarán que soy medio tonta, pensé que la mayoría éramos judíos. Tal era el contacto, si bien había italianos en el barrio españoles, mi sensación, estando con mis tíos, tanto de la rama polaca, la familia de mi padre. Silvia, perdón que te interrumpa. Con la foto. ¿Me escuchás? Fíjate si tenés el celular cerca, sacalo aunque esté apagado, porque se te escucha muy entrecortado. No estés cerca del módem o del aparato. No hay ningún celular acá, ninguno. No sé qué pasa. No sé. A ver si se te escucha un poco mejor. Probemos. Es una pena realmente que... Ahora, probemos. A ver, no hay ningún celular acá, según mi marido. Bueno, adelante. Nos estaba contando de... Bueno, voy mientras un poquito con Débora, mientras lo resolvés. Por favor. Sí. Por favor, un gusto, gracias. Enseguida volvemos al barrio del 11, donde te criaste. Bueno, Débora, conocida, periodista, filosa, enfática, con autoridad, hija de Silvia y Raúl Plager, hermana de Ariel. Seguramente se preguntarán, inclusive vos, Débora, a qué se deben tantos datos, pero vos participaste y nos vimos hace unos años en CLIC, en Punta del Este, organizado por la universidad en aquel momento, y me impacté mucho con tu fuerte definición como judía y sionista. ¿Te acordás? Me imagino que no tenés más que hablar de vos, así que no hace falta que recuerdes exactamente. Sí, recuerdo el evento, no recuerdo exactamente qué es lo que dije, pero claro, pero sí. Seguramente podés compartir tus conceptos. Sí, bueno, eso lo heredé de mis padres, ¿no? El sionismo lo heredé de mis padres porque ellos fueron a Israel a vivir cuando recién se casaron, porque mi hermano nació allá y me transmitieron durante, bueno, toda mi infancia y fui creciendo con esa idea de un Israel que era un lugar aspiracional para el pueblo judío. Y bueno, y entonces empecé a tener ese amor por Israel a pesar de no haber ido nunca ni conocerlo hasta, qué sé yo, más de mis 40 y pico de años. Yo nunca viajé a Israel hasta tener más de 40 años.
Así que mi amor por Israel y el sionismo era solamente heredado de mis padres, y lo mismo le pasaba a mi hermano, que sabía que había nacido ahí, que tenía una memoria muy corta porque había venido a la Argentina siendo muy chiquitito. Pero había algo ahí que no se explica, que estaba dado por los cuentos familiares, por los relatos, por lo que mis padres siempre evocaban, ¿no? De sus años en Israel. Bien. ¿Qué hay con la tradición y la ¿Con el religión? judaísmo? No, yo no soy religiosa, digamos, yo no tomo el judaísmo como un concepto religioso practicante. De hecho yo no soy practicante judía. Sí tomo el judaísmo, en mi caso yo elegí hacerlo así, como la pertenencia a un pueblo, ¿no? Entonces yo se lo transmito de ese modo a mis hijos. Algunas de las tradiciones que respeto son también propias de lo que mis padres hicieron conmigo, pero no soy religiosa, no concurro a los templos, no tengo todo el ritual o la liturgia vinculada con la religión del judaísmo, pero sí con la fuerte pertenencia al pueblo del que vengo. Ok. Volvamos entonces a Silvia, así terminás el concepto, Silvia, que estabas desarrollando. ¿Recordás de tu infancia, de tu juventud? Sí, estaba recordando, y quiero, para que entiendan mejor por qué Débora es como es, en mi casa éramos muy judíos, pero tampoco éramos, yo digo siempre que teníamos una religión practicante que era la gastronomía. Yo me sentía consubstanciada con todas las fiestas judías, y mi madre iba solamente al templo mientras vivió la madre de ella, que mi abuela, la que decíamos Muti, porque las hijas le decían Muti, entonces íbamos todos para Yom Kippur a saludar a Muti, que Muti ayunaba. Y no conocí abuelos paternos porque fueron exterminados en la Shoah, y entonces yo sabía cuando eran las fiestas porque no iba al colegio. Yo fui al colegio Presidente Quintana, todos los chicos del barrio, la mayoría éramos judíos, entonces yo veía que la gente, los vecinos, el 80% estábamos de fiesta, y me daba una gran pena a mis amiguitos del barrio que no eran judíos y tenían que ir al colegio. O sea, yo tenía una visión distorsionada del judaísmo, pero idéntica a la de mi hija. Yo me sentía parte de un pueblo perdido. Y hay una anécdota en mi casa. Mi mamá me llamaba mi machito, porque vengo de una familia de 4 hermanas, me gustaba jugar con los varones, y me acuerdo que una vez me habrán dicho rusa o rusa de mierda, digamos, para las cosas como son. Yo tendría unos 9 años, vino una mamá a casa, si contaba bien mi mamá, y me acuerdo de que yo me había agarrado a las trompadas prácticamente con un chico, y que vino la mamá pensando que yo era un varón, diciéndole a mi mamá que yo era un chico violento que le había pegado al hijo de ella, y saltó la frase discriminatoria que hizo que yo tomara esa reacción. Así que fui bastante peleadora en ese sentido, no con mis hermanas, que dicen que yo era buena de chica, y en realidad no recuerdo que yo le levantara la mano a nadie. Ok. Pero sí, que no caran mi identidad, porque yo sentía que cuando me ofendían a mí estaban ofendiendo a mis muertos. Y en eso yo lo tenía muy claro. Y éramos una familia alegre, no nos pasábamos la vida lamentándonos. Yo vengo de una familia, la parte polaca, todos cantaban, tocaban el piano, hablaban de los muertos y al mismo tiempo contaban anécdotas y se reían. La familia de mi madre, aunque no tenía tan directa relación con la muerte como la de mi padre, era más austera en sus manifestaciones, eran bien yeques, muy estrictos, muy estudiosos, y bueno, de esas dos partes yo soy lo que soy. Y bueno, siempre me gustó leer, siempre me gustó escribir, siempre me gustó el arte. Ahora pasamos entonces, sí. Ahora pasamos entonces a la pregunta para las dos señoras de la palabra, como digo. ¿Cómo decidieron sus vocaciones? Vos, Débora, como periodista, Mira, sí. Y después Silvia como escritora. Bueno, yo sabía desde muy chica que me gustaba el mundo de la comunicación. La verdad es que lo que yo quería estudiar en un principio me gustaban mucho los idiomas también, entonces quería ser traductora.
pero traductora como, bueno, los traductores que son los intérpretes de los presidentes en las reuniones presidenciales, bilaterales, que vos ves siempre allí al oído del presidente del país que fuese, a su traductor oficial. Eso me encantaba, o bueno, yo tuve la oportunidad de muchas veces a cubrir como periodista Naciones Unidas y en la ONU también. Están los intérpretes que con mucha rapidez tienen que, bueno, dar el discurso de los presidentes que están hablando en el idioma de sus países de origen. Entonces, eso me encantaba y pensé en algún momento dedicarme a eso. De hecho, estudiaba inglés, pero bueno, no llegué al traductorado porque ya cuando terminé la escuela secundaria también pensé en hacer locución. En aquel momento el locutor tenía un rol siempre en los medios muy ponderado, ¿no? Porque sin un locutor no podías hacer un programa, había que sí o sí leer la publicidad con alguien que estuviera matriculado. Entonces dije, bueno, va a ser una entrada rápida a los medios, hacer locución, pero me parecía un poco, no me alcanzaba para todo lo que yo quería aprender y conocer. Y bueno, y poco tiempo antes de que yo termine la escuela, apareció la carrera de comunicación social. Yo no sé, ahora no recuerdo en qué año empezó esa carrera, pero creo que no fue mucho antes de que yo termine el colegio. Cuando yo terminé el colegio era una carrera bastante reciente, bastante nueva. Y bueno, y ahí me anoté en comunicación social de la UBA, y bueno, hice la licenciatura en periodismo. Así que enseguida descubrí qué es lo que quería hacer. Tu vocación. ¿Y vos, Sí. Silvia, con la escritura? Y yo la descubrí cuando era muy chica, pero no me pensé escritora. Era tal mi respeto por la literatura y por el arte que yo pensé que iba a ser siempre una lectora voraz y que iba a estudiar letras, pero el destino hizo que a los 17 años conociera a mi marido, que ya estaba por terminar la carrera de medicina, y cuando él se recibió, nos fuimos a vivir a Israel a través de un programa de Patwa que contrataban a médicos por 2 años. Nos quedamos allí 5, regresamos con por la muerte de mi suegra y porque mi marido le habían dado un premio por ser muy buen alumno en la universidad. Pasamos en Israel la guerra de los 6 días, dejamos amigos, dejamos gente muy querida que volvimos a ver en ocasiones de visita o porque ellos vinieron a Argentina. Y bueno, mi hijo es un ferviente sionista, toda mi familia sigue los avatares de Israel como si fuera de nuestra propia vivencia. Y bueno, yo no puedo soportar la idea de un judío que no entienda que después de la Shoah, si no tenemos Israel, no tenemos nada, estamos solos en el mundo. No tenemos dónde ir, no tenemos quien nos proteja. Así que, bueno, yo estoy orgullosa de mis hijos porque no les he dado una educación sectaria, aunque admiro quienes le dan una educación judía. De hecho, mis hijos han hecho otro camino porque los hijos de Débora y los hijos de Ariel y mis nietos han ido a la escolaridad judía, pero yo crié a mis hijos en Martínez y han ido al Colegio del Estado, al Nacional de San Isidro, y creo que en ellos funcionó mucho eso de la unión familiar, y la idea del judaísmo como un pueblo, como una cuestión no alejada de la religión, porque la religión son también costumbres, no siempre, como yo escribí en unos libros que lo saqué de un rabino que dijo que el hombre no se salva por su fe, sino por sus acciones. Entonces, eso es lo que le quise transmitir a mis hijos, que sean buenas personas, y a mis nietos. Y bueno, mis bisnietos son muy chiquitos todavía, pero es también lo que le quisiera transmitir, que sean buenas personas, que uno se salva por sus acciones. Muy bien. Y después respeto mucho a la gente religiosa, el que quiere ser religioso y siente que eso forma parte de su judaísmo, con la cabot. Se dice que el judaísmo es Con la una gran carpa, o sea, tiene muchas entradas y se entra por la que cada uno elige. Así es. Débora, te voy a molestar ahora a ti. Decime. Sabemos que sos una apasionada de los hechos, de las coberturas, de las
hechos de trascendencia. Entre todas las coberturas que te tocaron cubrir, ¿cuáles te atravesaron especialmente como judía? A ver, nunca me lo habían preguntado así, porque en general cuando yo hablo de mis coberturas, siempre pienso en la Hablalas en adrenalina. general, por supuesto. No, Decilas en está general. bien, está buena la pregunta. Yo siempre lo pienso con la adrenalina de las coberturas periodísticas que me tocaron hacer desde el punto de vista periodístico estrictamente, ¿no? Entonces puedo recordar hechos de la historia muy trascendentes que a mí me tocó estar ahí, desde fenómenos naturales, climáticos, como huracanes que pasaron a la historia por su efecto devastador, hasta, no sé, la asunción de un papa, en el caso de Benedicto XVI, la muerte de Hugo Chávez, asunciones presidenciales. Entonces, bueno, Colombia un también. golpe de Estado en Honduras, la liberación de Ingrid Betancourt en Colombia, fueron todos hechos que para mí son, bueno, lo que a mí más me gusta. Yo siempre digo que si no fuese porque, bueno, yo tengo 2 hijos y siempre tuve muy presente que ellos necesitaban de su madre, a pesar de que no dejé de hacer nada, absolutamente nada por ellos, así que siempre lo aclaro porque no me gusta, viste, esa gente que dice, no, yo porque por mis hijos no hice tal cosa, yo no dejé de nada de hacer por mis hijos, y si dejé de hacerlo nunca lo diría, porque no querría que ellos nunca sientan que yo tengo alguna cuenta pendiente por ellos, nada de lo que dejé de hacer me arrepiento de haberlo dejado de hacer, pero de todos modos, lo que más me hubiese gustado es ser corresponsal y viajar por el mundo. Yo cuando viajaba mucho me encontraba con algunos periodistas reiteradamente, uno venía de Afganistán, el otro venía de, no sé, de algún país latinoamericano y se cruzaba, y nos cruzábamos en esas coberturas y era maravillosa la adrenalina que eso genera, ¿no? Estar en tu casa y que te digan en 2 horas hay un avión esperándote para cubrir tal noticia. Entonces no sé si hay alguna que especialmente me haya atravesado como judía, porque si bien el judaísmo está en mí, como está en mi ser mujer, como está en mí mis valores morales, mi ideología, no determina, creo que nada de lo que hago profesionalmente. Lo hago como periodista, independientemente de ser judía, mujer, alta, rubia, flaca. Obvio. No, leí que tenés coberturas que son realmente apasionantes, pero sé que hay algunas que te tocaron, que te marcaron también. Me refiero a algo de AMIA, algo Sí, con el tema de Correa. Nisman. Yo, por ejemplo, cuando fue el atentado a la AMIA de la embajada, yo no estaba trabajando como periodista. En el caso de atentado a la AMIA, yo era estudiante universitaria, todavía no trabajaba, era más joven, era chica en realidad, y en el caso de la embajada no vivía en la Argentina, entonces no me tocaron esas coberturas. Años más tarde sí, lo que me tocó es, bueno, todas las derivaciones de la causa AMIA y, bueno, y también lo de Nisman, ¿no? Pero bueno, claro, ahí uno sí por ahí pone en juego algo de lo humano, de lo propio, que te atraviesa o te afecta particularmente. Pero trato de que no sea así, porque si no es difícil también tomar distancia con los hechos, ¿no? Por supuesto. Aparte tenés un olfato que obviamente la trayectoria te permite captar, como cuando le hiciste la entrevista a Correa. Ah, sí, claro, claro, Eso, ahí por eso me acordaba del tema. claro, sí, porque cuando yo a Correa lo entrevisté creo que 2 o 3 veces, y en una de esas entrevistas, una vez lo entrevisté en Quito y otra vez lo entrevisté en Buenos Aires. Y en la entrevista que le hice en Buenos Aires, que fue en vivo para el noticiero que yo hacía en ese momento, le pregunté por el atentado a la AMIA, porque además uno de los acusados del atentado a la AMIA, Ahmad Bahidi, que había sido ministro de Interior en Irán, había sido visto en Venezuela y también se había reunido, decía la información, con Chávez y con Correa. Entonces le pregunté por el atentado a la AMIA y él lo comparó con los bombardeos de la OTAN a Libia y tampoco sabía ni siquiera pronunciar la palabra AMIA, decía AIMA. Entonces, bueno, eso generó muchos titulares de los diarios, un tanto críticos, ¿no? Con las declaraciones de Correa, y la presidencia de Ecuador sacó un comunicado desmintiéndome a mí, diciendo que yo manipulé la entrevista y que estaba editado, cuando en realidad había sido una entrevista en vivo. Y bueno, sí, ahí no me acordaba, pero bueno, bien que lo recordaste. Sí, porque te escuché decirlo y es fuerte realmente, porque
como dije, sos filosa preguntando, dijo lo que dijo y repercutió a nivel internacional también sus palabras. ¿Sabés qué obviamente. pasa? El problema nunca son... El tema nunca son las preguntas, el tema son las respuestas. Mi pregunta fue muy sencilla, y el problema es la respuesta, no era la pregunta. La dejaste hablar, seguro, seguro. A propósito del tema, porque nos vamos a otros temas, ¿qué pasó que tuvo poca repercusión el juicio oral a Tejeldín que se está realizando en estas semanas? No sé, creo que el tema AMIA, tantos años después, quizá, bueno, hace mucho ya que el tema AMIA dejó de estar en el centro de la agenda periodística, y más aún, creo yo, después de la muerte de Nisman, ¿no? Más aún. Okay. Creo que en algún momento cuando se firma el memorándum de entendimiento con Irán, lo que hizo esa decisión del gobierno de Cristina Kirchner fue poner el tema de AMIA otra vez en la agenda, porque también estaba olvidado. Yo me acuerdo cada 18 de julio había que proponerle a un productor hacerle la nota a un familiar, porque era algo ya un poco olvidado, ¿viste? Lamentablemente. Pasado de moda. Sin embargo, bueno, cuando vino lo del memorándum, el tema AMIA pasó a estar en la agenda nuevamente. Bueno, toda la lucha de Nisman hizo que el tema obviamente se recrudeciera desde el punto de vista periodístico, y lamentablemente hoy ya me parece que está un poco corrido, ¿no?, del centro de la escena. Así es, sí. Lamentablemente. Lamentablemente. Sí. Silvia, Sí. Quiero preguntarte a vos. No sé si es tu última novela, pero en la novela de Pequeña Viena en Shanghái, sí, es la última. Muy interesante escucharte. ¿Por qué elegiste escribir sobre este tema y toda tu investigación hasta que llegaste al producto terminado? Es muy interesante esa novela. ¿Nos podés contar algo? ¿De qué se trata? Así los amigos que nos escuchan saben de qué se trata. Sí, yo espero que sí. Es la vida de un grupo de judíos que fueron considerados apátridas en el mundo, porque no es solo Alemania, el mundo los consideró apátridas, no era una sola Alemania o Austria, éramos apátridas. Huyeron a Shanghái, que era Puerto Libre en ese momento, y una amiga mía, médica, viajó a Shanghái con el marido también médico por un congreso. Cuando volvió fascinada y me dice: Silvia, tenés que escribir una historia sobre los judíos de Shanghái. Yo le soy sincera, les dije, bueno, yo ya escribí novelas como La Rabina, como Las mujeres ocultas del Greco, como tantas otras que me exigieron una gran investigación histórica, leer muchos libros, hacer archivos, y yo dije, ya estoy grande, no sé si me va a dar el cuerpo ni la cabeza para tener tantos datos, tantos nombres, tantas circunstancias, investigar desde cero, porque para mí un grupito de judíos en China era muy lejano. Nunca en mi familia se habló del tema, nunca yo había visto ninguna película sobre el tema. Y entonces trabajé, después me puse a pensar un día, Silvia, a vos te compete, tu mamá es de Berlín, podría haber sido el hermano mayor de tu madre, que se llamaba Jonas, por eso el personaje principal, yo lo convertí en médico porque tengo una gran admiración por los médicos, porque mi marido es médico pediatra, mi hijo es médico, y en mi familia hay muchos médicos, y siempre me puse a razonar qué terrible debe ser para los médicos en las guerras, en las situaciones de hambruna, de no tener medicamentos, de tener que salvar vidas. Entonces, médico austríaco con su mujer Frida, que es el nombre también de una tía, me ayudé un poco con los nombres familiares para que no se me hiciera lío con las calles chinas, los nombres alemanes, los nombres japoneses, y después conté una historia de ficción, entiendo que yo podría ser descendiente de alguien que vivió en China porque se vio expulsado del mundo, porque yo no digo expulsados de Alemania, expulsados del mundo. Si pudo la maquinaria nazi concretar esa máquina de muerte, es porque hubo una colaboración mundial para que eso sucediera. Para mí no hay inocentes. Y con respecto a Nisman tampoco veo inocentes.
para mí hay un crimen detrás, algún día se investigará. No es casualidad que lo de la AMIA nunca se investigó. Yo creo que en nuestro país nunca se descubren los crímenes que no quieren ser descubiertos. Ok. Con respecto a mis libros, perdón. no siempre la temática es judía, pero aún No. en los libros míos que la temática no es judía, aparece el tema de la identidad, el conflicto de la identidad, porque si alguien que es italiano, tengo muchísimos amigos españoles, tienen desesperación por conocer la tierra de sus padres, ir a visitarlo, buscar en su árbol genealógico, y me pregunto por qué yo recién fui a Berlín cuando mi madre murió y me pidió que lo hiciera. No había ido nunca, y porque tenía temor de pisar, y les voy a decir, estaba siempre con la paranoia de que me iban a llevar a algún campo, tenía como la sombra de mis muertos acompañándome constantemente. Fue muy bello por un lado, pero muy fuerte por el otro. Débora, a ver. Sí. ¿Cuáles fueron de todo tu transcurrir periodístico hasta ahora? Sos muy joven todavía, pero ¿cuáles fueron de las entrevistas o las situaciones más difíciles y más gratificantes? No hablemos solo de lo difícil, hablemos de unos y de otros. Como periodista, o como mujer, o como argentina, como vos te definís también. Mira, difíciles... A mí me parece que es difícil entrevistar a un presidente, ¿no? La verdad es que es muy intimidante. Las veces que me tocó hacerlo, presidentes de la Argentina y de otros países también, es intimidante porque cuando vos llegás tenés siempre séquitos de asesores, tenés todo un contexto que hace que sea un poco intimidatorio, ¿no? Para el periodista que va a hacer la nota. La verdad que no son notas fáciles. Y si sos agresivo, parece que sos un maleducado. Si sos muy condescendiente, parece que sos no sé, alguien que no va al hueso respecto de su labor. Entonces es difícil entrevistar presidentes. Después, qué sé yo, gratificante, no sé, a mí siempre lo que más gratificación me dio es haber llegado a tiempo al lugar justo en el momento indicado. Cuando siempre me gustaron las coberturas, las de la adrenalina, las de la estricta coyuntura, las de... Así se te ve, de la adrenalina pura. Y bueno, y he hecho cosas muy, muy locas para llegar a tiempo. He dormido en aeropuertos esperando una conexión sin tener pasaje, tratando de llegar. Siempre llegué. No me preguntes cómo, pero siempre llegué. O saber que tenía la transmisión del día siguiente a las 7 de la mañana hora argentina y yo tenía que estar en el lugar parada con mi micrófono y el satélite arriba. Y bueno, haber llegado a cumplir con esa meta siempre me resultó muy gratificante. No sé, esas son las anécdotas que más recuerdo. La adrenalina que mueve. ¿A qué presidentes? ¿La entrevistaste también a Cristina? Entrevisté a Clinton, entrevisté a Cristina, una entrevista que nunca salió al aire, entrevisté a Correa, entrevisté a Hugo Chávez, entrevisté unos cuantos. ¿Escribís tus memorias para acordarte todo esto? ¿Está todo grabado? No, sabes que no. Y hay cosas que con el tiempo también se van borrando, ¿no? Como yo no hago, bueno, ahora recién estoy haciendo gráfica. Entonces, hay anécdotas muy ricas que por ahí se van perdiendo con el tiempo, ¿no? Pero bueno, es lindo. A mí me encanta lo que hago. Yo digo que es un oficio el periodismo, ¿no? Sí, y de mucha convicción, como la que tenés para hacerlo. Sí, la adrenalina. ¿Y tus hijos qué dicen de todo esto, de una madre así? Mira, son muy distintos los mellizos. A uno de ellos le encanta y siempre desde que es chico me pide acompañarme al canal y ver. ¿Qué edad tienen ahora? Ahora 19. Y ver todo el backstage y demás.
Y el otro no, nunca le gustó. Cuando era chico, más que no gustarle, era como una especie de rechazo, ¿no? A ese lugar que le quitaba tantas horas de su madre. Y ahora de grande no me mira, casi nunca. Yo le digo, che, no mira, no me mira, no, nada. Sabe de qué va, qué estoy haciendo, pero no me mira nunca. Y a la madre le preguntamos, ¿vos mirás a tu hija, Silvia? La miro, con el papá somos los fans, estamos muy orgullosos, pero la Me manda adrenalina que te cuento, WhatsApp cuando estoy el al lado aire. de ella, ¿Cómo no decís nada? ¿Qué te pasa? Va, ven a la pavada que está diciendo ese hombre. Mamá, me manda así cuando estoy al aire. Ah, bueno, sí, te mando besos. Ahora ya menos, Debbie, ya me acostumbré, puteo sola. Ya no me gusta, ¿viste? Hago como papá cuando miro un partido. Hago lo mismo. A veces hay gente que no me gusta y sabés que yo te admiro mucho porque no podría tener tu cintura para poder hacer esos reportajes a gente que yo le saltaría en la yugular a veces. Bueno, por eso necesito la calma de estar sola. Estudiar sola es muy solitaria mi labor, muy solitaria, y de un aplauso que no se ve, porque el lector, yo me asombro cuando alguien me escribe y me dice algo, porque vos te enterás después, no es estás en una sala, salís al escenario y te aplauden. El periodista se lo sigue, se lo reconoce en la calle, es otro ida y vuelta, pero cuando ella hablaba de la adrenalina, yo también tenía adrenalina con el padre, pero nos queríamos morir de la adrenalina, la veíamos cubriendo zonas de fuego, y bueno, y yo estaba muy cerca de los mellizos, con mi marido, vivíamos a pocas cuadras, y eso me daba mucha alegría, porque podía estar con los hijos de Débora muy cerca, muy cerca, muy cerca, y los chicos son muy cercanos, todos mis nietos son muy cercanos, pero me dio la casualidad que Débora y yo vivimos, cuando los chicos eran chicos, a 5 cuadras de una de la otra. Bien. Formábamos Débora, una especie de tribu. Bien. Enseguida vuelvo a vos, Silvia, porque sabemos que Débora se tiene que retirar. Sí, en unos minutitos me voy porque me voy para el canal, Nos imaginamos, pero entonces quisiera cerrar tu parte con Dale. algo que vos, dos cosas, alguna anécdota familiar fuerte que recordás, y cerrar con qué le dirías a tu mamá que en esta etapa de la vida, que sigue siendo creativa, pero que también escribe, tema al que vamos a volver después con Silvia, sobre, en sus libros más feministas, de la mujer y de las mujeres adultas. Mira, yo siempre lo digo, ¿no? Sean nuestras madres, o sean nuestras Claro, madres. yo aprendí de mis padres, pero particularmente de mi madre, a revalorizar el rol de la mujer, ¿no? Mi mamá, si bien es de otra generación, entonces quizá es hasta más valioso porque era más difícil para una mujer en aquellos años tomar decisiones respecto de su profesión, de su vocación, de lo que quería hacer, independientemente de la vida familiar. Entonces yo eso siempre lo vi en mi mamá, vi cómo ella luchó para llegar a ser hoy una escritora reconocida con, no sé, ya perdí la cuenta, que yo 20, ¿cuántos libros, mamá? 26, 27, Debbie, yo también perdí la cuenta. Bueno, 26, 27 libros publicados, entonces eso habla no solo de mucha vocación, sino de mucha dedicación, ¿no? Mucho esfuerzo. Entonces, yo también soy muy laburante, muy laburadora, nunca dije que no a nada. Cuando empecé me tocaba hacer coberturas o guardias periodísticas y ya eran las 9 de la noche y tenía que venir mi relevo, y si mi relevo no llegaba, yo no dejaba nunca el puesto libre, ¿no? Y bueno, y de mi mamá aprendí también eso, a nunca bajar los brazos, a pelear por lo que uno quiere y desea, a trabajar mucho para lograr el objetivo. Y bueno, mi mamá es una mujer, además de talentosa, muy perseverante, entonces todo eso un poco fue formando en mí la mujer y la profesional que soy. El modelo, no es menor. Bueno, sí, exactamente.
Te agradecemos muchísimo, Débora, tu tiempo, te sabemos corriendo. No, por favor, un gusto. Gracias, amigos por Israel, que no agradecimos cuando comenzamos. Así que bueno, gracias a todos los que están allí por sumarse y se quedan un ratito más con mi mamá. Yo me tengo que ir al canal. Así que bueno, un gusto, un placer. Chao, mamá. Te vemos luego. Chau, Gracias. hijita. Muchas gracias, Débora, por tu participación. Muchas gracias. Chao. Silvia, quiero volver a vos en el tema de tus libros. Vos le dedicaste unos cuantos al tema de las comidas, especialmente en Mi comida judía, pero contanos un poco qué ves que trasunta en esas páginas cuando hablas de la comida, porque lo haces también en un libro como Nostalgias de Malvinas o Las damas ocultas del Greco. ¿Qué es lo que intentás hacer a través de las comidas? Yo creo, no, por lo menos en mi vida fue muy importante la comida, la gastronomía. Yo lo que recuerdo de mi madre, de mis tías, sobre todo de mis tías paternas, eran las polacas, que si alguien no cocinaba bien y alguien no recibía bien en la casa, eso era como una ofensa terrible. Y no, éramos hijos de gringos, no estaba acostumbrada a casas ricas, más bien a casas sencillas de clase media, tirando a veces para abajo, pero nunca faltó la buena comida y poner bien una mesa y saber poner la mesa. Y cierto refinamiento, mi padre también cocinaba bien. Así que cuando empecé a escribir me di cuenta yo que necesitaba, así como tenía que conocer las calles, el lugar por el que transitaban mis personas, que quería dar lo que comían. Es más, cuando escribimos, eso fue con una amiga mía muy querida que falleció, esa Fraga Vidal, la novela sobre Malvinas, la ilusión y la pérdida, que tiene dos partes, una es Nostalgia y la otra Bernet, Caballero de las Islas. Cuando la escribimos, tuvimos que investigar qué se comía en Malvinas en esa época, en una isla alejada del continente, y lo hicimos. Y también me puse a investigar qué se comía en la España del siglo XVI, porque era imposible contar cómo se desempeñaba una familia de judíos que fueron cristianos nuevos, o los que tuvieron que huir, o los católicos, o las mujeres las que se enclaustraban y que a veces tenían ascendencia judía para que la Inquisición no las llevara a la hoguera. Era muy fundamental la comida. Yo nunca, no me crié con la idea del kashrut, porque en mi familia no se practicaba. La única que hablaba de kashrut era mi abuela materna, no conocí otros abuelos. Sé que mi abuelo paterno sí, lo vi con kipá siempre en las fotos, y mi abuela sí hacía kasher en Polonia, que ahora es Ucrania en realidad, en la zona en la que mi papá nació. Pero mi padre también era un hombre que cocinaba, entonces yo valoricé la comida como un orgullo, como algo que demostraba el amor por las tradiciones. Es así que recién cuando se casó mi hijo con una chica de origen sefaradí, aprendí que existía y que era deliciosa la comida sefaradí. Lo aprendí sobre todo en Israel. Cuando yo tenía 20 años, recién cumplidos, viajé con mi marido, recién casada, a Israel, pasé la guerra de las 6 días, y no se comía como en mi casa, era comida oriental. Yo estaba sorprendida, pensé que iba a comer todos los días knishes y vareniques por todos lados, pero no fue así, y ahí aprendí a amar el hummus, toda la comida, el falafel, y toda la comida israelí, que en realidad es oriental. ¿Por qué le diste tanto espacio al tema de la comida en el libro de Malvinas? Porque me pareció que era interesante que la gente supiera lo difícil que es para una población generalmente pobre, alejada totalmente del continente, poder llevar algo a la boca. Un hombre que había venido de Portugal fue el primero que supo hacer pan. Investigamos muchísimo con mi querida amiga, profesora de letras, que también era escritora, Elsa Fraga. Y bueno, de ahí salió también la novela. Y yo les digo que Mi cocina judía surgió por un pedido de la editorial Random, porque ellos vieron en todas mis novelas
aparecía la comida, pero como aparecía de manera natural, no era que yo inventaba todos los días un banquete. Por ejemplo, el Greco se definía por ser un hombre que no tenía fortuna y que sin embargo hacía banquetes en su casa e invitaba a músicos para que lo amenizaran. Y eso es importante también para que se conociera por qué algunos desconfiaban del origen del Greco, porque también seguía mucho los rituales de la higiene, en una época en que pensaban que la grasa del cuerpo nos protegía de las enfermedades. O sea que, yo creo que las costumbres, los hábitos de los seres humanos, la forma en que nos vestimos, nos manifestamos, comemos, nos relacionamos con los otros, nos definen a nosotros mismos. También cuando la gente que emigra de Europa, no emigra, los echan, me expresé mal, y se van, tienen que ir a Shanghái. Imaginen lo que es para gente que estaba acostumbrada a comer una Sacher-Torte y de repente tener que encontrarse con la comida, la falta de comida y tener que aprender a hacer con lo poco que había algo para llevarse a la boca y no tener trabajo y tener que vivir en situación miserable, en épocas en que los cadáveres se tiraban a la calle. Les estoy hablando de Shanghái, durante la Segunda Guerra Mundial, la ocupación japonesa, porque si no nos estamos yendo del siglo XVI con la historia del Greco y nos vamos a Malvinas y después nos vamos, porque yo creo que soy una mujer de una vida bastante rutinaria, bastante encerrada, porque para escribir los libros que escribí, yo no digo con mi hija, yo no me sacrifiqué jamás por mis hijos, ni dejé de hacer nada, pero reconozco que, como dijo ella, soy de otra generación. Lo que hacía, lo hacía con la culpa, y yo estaba en casa y mi mamá vivía conmigo. Y bueno, entonces era mi propia madre, que yo era una mujer, me acuerdo, ya de 50, y me decía, ¿qué hora vas a venir? Yo le hago esa pregunta ahora a un nieto, y ya me mira raro seguramente, y se ríe, mirá a la abuela lo que está preguntando. Sí, somos hijos de nuestro tiempo, es indudable. No podemos olvidar que pertenecemos a una época, pero yo creo que soy una mujer moderna. Mi madre fue moderna inclusive en la época que le tocó vivir, porque salió a trabajar sola, a luchar, y mi abuela también fue una mujer que supo tomar sus 5 hijos en Berlín sola. El marido había desaparecido en Buenos Aires, vino a hacer la América, pero después no se sabía nada de él, pero mi abuela vio venir la noche y tomó a sus 5 hijos sola y se vino. Así que creo que esa rama del feminismo no es un feminismo declamatorio, ni contra el hombre, ni exactamente, de experiencia de vida y de lucha. Lo otro, yo no lo creo demasiado. Es muy, te puedo decir, muy pancarta. Es como poner un póster que se ponía Dios te ama, caminas por el río y siempre encontrarás una piedra que te diga. Todas esas cosas yo creo que no demuestran nada. Los actos demuestran, las acciones. Te voy a hacer una última pregunta para dar lugar a que nos podamos... Hay preguntas que también la gente te quiere hacer. ¿Qué hiciste con tu tiempo en la pandemia? Contanos qué experiencia nos podés transmitir de este tiempo que estamos viviendo ahora. Mira, los 3 primeros meses tuve la paranoia de todo el mundo. No salí de casa, creo que no me asomaba ni al palier, ni tomaba el ascensor, hasta que empecé a tener vértigo. Yo no me mareo ni en un avión ni en un barco. Soy una persona cero mareos. Y cuando empecé a sentir que se movían las paredes de mi casa, pensé que tenía un tumor, que estaba con daño cerebral. Y bueno, me hicieron un estudio y comprobaron que no, que era la falta de movimiento exterior, de salir, de caminar. Y ahí me dije, bueno, esto te está haciendo mal, ¿no? El cuerpo y la mente, no te vas a morir de COVID, pero te vas a morir de estar chiflada. Entonces empecé con precauciones a salir. Y al comienzo no podía escribir, leía, miraba series, limpiaba mi casa, cocinaba más que nunca. Y
y me decía que estaba, me sentía como quien está en una trinchera y le caen las bombas. Entonces, ¿cómo vas a poner a escribir? Podrías escribir una carta a un hijo, a una madre, a un amigo, pero ¿qué me iba a poner a construir una historia que ya la tenía en mi cabeza, pero que iba a estar imbuida de esa enfermedad, de ese bicho maldito que me perseguía, porque era también un poco la idea de esa persecución que podía también llegar a un ser querido, y eso era lo que más me preocupaba. Me preocupaban más los otros que yo, porque es lógico, y eso que yo quiero mucho, amo la vida. Bueno, tengo entendido que también empezaste a escribir alguna otra novela, o que también la creatividad te volvió al Sí, la estoy cuerpo. escribiendo. Y aparte, Sí, yo digo, que en la sí, sala también está tu hijo Ariel, que sabemos que fue abuelo, así que sos bisabuela. sí, Así que yo creo que es lo que me iluminó en la pandemia. Mi deseo más fuerte en los momentos que yo me sentía decaída era que quería ver crecer esos chiquitos. Todavía no había nacido Kalita Litvinov, que me da risa porque Manuel Litvinov, que es mi nieto, son mis bisnietos, Manu se habla todo, y la hermanita le dice Cala y le dice corazonita, la llamó corazoncita. Y entonces ese progreso de Manu y de Cala, los videos que me mandaban, las fotos, para mí era, para mí y mi marido, que estábamos acá, era la inyección de vitalidad, de proyección hacia la vida, y que merecía la pena luchar para estar vivo, ¿no? Y todo, es lo que digo siempre, porque mis proyectos son personales, pero uno es lo que tiene también, ¿no? Los afectos, la familia. Y esos dos chiquititos, que Cala tiene 1 mes y medio, para mí es como un juguete que quisiera tener cerca. Ya llegará el momento que la podré ver más. Simón, te dejo las preguntas que fueron llegando. Gracias, Silvia. Hanna, yo no las recibí las preguntas. Ah, Se ve que te llegaron en privado a vos, pero me gustaría preguntarle a Silvia sí. su opinión sobre los desafíos de la humanidad en educación, en salud, en equidad, en justicia, en medio ambiente, en pobreza. Bueno, yo creo que estamos pasando un muy mal momento. La humanidad está pasando un muy mal momento. Y en Argentina hemos pasado, lógico, el proceso fue el peor momento de que yo recuerdo en mi vida de Argentina, pero yo creo que ahora con la pandemia, con las restricciones, con la grieta, con las idas y venidas que no sostienen un pensamiento coherente, que yo necesito para estar ubicada en tiempo y espacio, a mí me desorienta. Es como cuando todos los días eran iguales y yo estaba encerrada y no salía a la calle y no sabía si era lunes, martes o miércoles. Bueno, eso te enferma. También te enferma que hoy te den una noticia, mañana te den otra que contrapone la otra noticia, y la falta de justicia. Yo creo que en la Argentina no hay justicia independiente. Acá tenemos, yo veo que está la ex jueza Raquel Slotolow, amiga querida y miembro de Usina de Justicia, de la que yo formo parte, pero de una manera mucho más chiquita, porque no tengo experiencia legal, pero aunque los judíos sí, porque nosotros seguimos sobre todo una ley. Los judíos en ese sentido tenemos una noción muy fuerte de lo que es la ley. Y bueno, no hay justicia, no hay justicia para la AMIA, no hay justicia para la embajada, no hay justicia para Nisman, no hay justicia para la gente que es asesinada en la calle, que salen los presos. Y yo quisiera ver una Argentina mejor, sobre todo los que tenemos descendencia, pero también por uno mismo. Yo quisiera todavía a mi edad ver bien este país, ver un proyecto de vida que no sea una imitación a Venezuela. Yo sé que soy muy drástica cuando hablo, pero bueno, total, a mí no me van a dar ninguna, yo ya soy independiente, nadie me va a echar del trabajo. Me pueden querer más o querer menos, pero ya está. Ya estoy como, viste que te dicen que a los 70, después de los 70, te dan presión domiciliaria, bueno. Entonces ya está, puedo decir lo que es una cosa. Silvia, ¿vos cómo crees que deberíamos encargar de acá, mirando al futuro, el tema de la educación?
Y yo creo que de aquí al futuro el tema de la educación está muy mal enfocado en nuestro país, muy mal enfocado. A nadie le importa la educación. Fíjense ustedes que la gente no salió a manifestarse para que volvieran a reabrir los colegios. Yo veo en una foto que nuestro presidente Fernández está reunido con Evo Morales y con otros señores a una mesa, que son más de 10 personas, todos sin barbijo, y ese ejemplo, y después no puede haber una sala o un jardín donde los chicos puedan reunirse con separación de horario, que tengan una instrucción presencial. No se da el ejemplo. Yo tengo el orgullo de que mi hija haya dicho recién de que he sido un ejemplo de perseverancia, mi marido también lo ha sido, y no es casualidad que mi hijo sea pediatra igual que el padre, que mi hija haya tomado la palabra también como herramienta de trabajo. Así que yo creo que no hay una preocupación verdadera. Si nosotros, yo cuando estuve en Israel hace poco, el año pasado, y en otros países, yo veo el libro, había puestos en una playa que uno podía tomar el libro, dejarlo, llevárselo, leerlo. En Europa he visto gente leyendo, aunque se lee mucho menos en los subtes. Yo veo que hay un desinterés muy grande por el libro y por los intelectuales. Y hay una grieta también entre el pensamiento de un lado o del otro. Yo creo que yo acepto todas las corrientes ideológicas, menos aquellas que son absolutistas y quieren destruir al otro. Entonces yo creo que en la diversidad religiosa, en la diversidad política y en la diversidad ideológica está la democracia, porque si no vamos a decir que Hitler, como fue elegido por el voto popular, era un demócrata. Entonces para mí no es todo igual. No es todo igual. No siempre el voto es la voluntad popular. Yo no sé si fui clara con esta idea, pero eso forma parte de la falta de educación, porque si a mí me decís que me das, yo soy empleada estatal, hay provincias que lo único que se tienen son empleados estatales. ¿Cómo no va a ganar esa persona la gobernación si la gente vive de ese gobernador, por ejemplo, como Isfrán, enquistado en un puesto? Y que nadie lo impugna. Yo qué sé, yo no voy a hablar del gobierno de Israel porque no me compete decir si estoy a favor o en contra, porque hay que vivir en Israel. Yo he ido hace un año y tenía amigos que pensaban una cosa, amigos que pensaban otra, y mi enorme respeto, porque ellos están allí y yo estoy aquí apoyando como puedo. Pero ellos están allí, ellos son la salvaguarda del país y a ellos les debo todo mi respeto. Pero bueno, yo soy argentina, estoy en Argentina, trabajo en Argentina, mis hijos nacieron acá, se criaron, no, mi hijo nació en Israel, Ariel, es un sabra, pero igual, se crió acá, tenía 2 años y medio cuando vino, así que es un argentino que trabajó en los hospitales, estudió en la universidad pública, trabajó en el hospital Pirovano, mi hija trabaja acá, mis nietos se han recibido acá, trabajan acá, los mayores, no los más chiquitos, y bueno, entonces somos argentinos nosotros. Yo tengo derecho de exigirle a un país al que yo le doy con honestidad y trabajo, le he dado, y mi marido también, y mi familia, que respondan también con honestidad. Que no quiero el clientelismo, yo quiero una justicia independiente. Si no hay justicia, no se va a saber nunca nada, nada. Y lo de Yeldin yo voy a contestar. No es solo porque se corrió, no quieren que se hable. Se habla de lo que se quiere hablar. Nos manipulan, somos manipulables. Porque ¿cómo van a hablar de algo que demuestra que no hay justicia? ¿Qué van a traer a la palestra? Lo de Yeldin, ¿cuántos años pasaron? Entonces eso demuestra que esa justicia tardía e inoperante no es justicia. Por eso escribo, para no salir a la calle a hacer lío. Bueno, porque ya estoy grande para andar por la calle. Tu hija tiene tu fibra, tus valores también. Silvia, sí, ya sé. Aprovechando de que hoy es un aniversario más del Kristallnacht, como dije al inicio de la charla, nos gustaría pensar por qué crees que es tan importante el tema de la memoria y no olvidar. Es tan importante porque si no se repite, fíjense ustedes que si no le transmitiéramos y no estuviéramos
constantemente. Los norteamericanos en ese caso siempre se remiten a su historia. Muestran también en las buenas películas lo malo, la mala conducta de ellos, cuando estuvieron mal en ciertas situaciones políticas, cuando hicieron mal lo de Vietnam. Nosotros acá solemos tapar y tapar. Y vos me preguntabas recién acerca de la Kristallnacht. Yo creo que la Kristallnacht fue ya el inicio. Antes la puerta estaba entreabierta y ya había un antisemitismo larvado, y de hecho, en Europa. Pero eso fue abrir la puerta de par en par para los desmanes y para la solución final, para la llamada solución final. La Kristallnacht fue absolutamente preparada. Aprovecharon con un judío en París que se enteró que a la hermana que estaba en Polonia estaba muy enferma o había muerto, y entonces entró desesperado y mató a un funcionario en la embajada de Alemania de Austria. En este momento se me fue de la cabeza, y ahí aprovecharon, dijeron, este es el momento, por ese judío nos vamos a vengar en todos los judíos. Y ahí fue cuando quemaron casi todas las sinagogas de Europa, donde masacraron a la cantidad de judíos que ustedes saben, y para qué vamos a... Las cifras se olvidan. Yo creo que con un ejemplo, con que un sobreviviente nos hable, ya nos hablan todos los sobrevivientes. Como dice el Tanaj, si matás una persona, ya matás a la humanidad entera. Silvia, de mi Si salvás parte... a una, y si salvás, perdón Simón, y si se salva a un judío, se salva la humanidad. Salvas a una persona, salvas a la humanidad entera. Perdón, yo lo di vuelta. Sí, ¿qué me decía Simón? De mi parte me gustaría hacerte una última, pedirte algo, y es si podés dejar un mensaje para todos los jóvenes y para las personas que sueñan con ser escritor, los que le depara, lo que tienen que hacer, el consejo que les darías. Mira, el consejo más grande, si vos querés ser escritor, tenés que leer como una persona. No, todos creen, claro, para ser director de cine necesitas dinero, ¿no? Para hacer un cuadro tenés que comprar elementos caros, mientras que la gente teniendo una lapicera y un blog piensa que puede ser escritor. El escritor se hace, pero también tenés que tener una perseverancia, como habló mi hija. Un libro no se construye solo, un libro es una planificación, es un trabajo cotidiano. Por algo en Latinoamérica, durante muchos años, no hubo mujeres novelistas, hubo poetas, muy tarde, porque eran mal conceptistas las mujeres novelistas, porque es un trabajo como ir a una oficina. Es una mujer que se dedica mucho tiempo a tener pajaritos en la cabeza, como decían antes. Antes se acuerdan que se decía, es muy novelera, como una cosa peyorativa. O sea que lo que les aconsejo es leer mucho, ir a ver teatro cuando puedan, ver buen cine, ir a los museos, escuchar música, leer filosofía si se puede y si se entiende, leer mucha historia. Un escritor tiene que ser una persona que comprenda o que se asome al mundo. Una vida es muy corta, y yo sé que me voy a morir con un montón de falencias y de asignaturas pendientes, porque es imposible abarcarlo todo. Pero hay genios, que pudieron escribir, a lo mejor ser bailarines y cantar. Pero los que tenemos talento y no somos genios, tenemos que poner las asentaderas, como dirían en la calle Junín, en el 11 hay que tener tujes, hay que estar sentado, hay que trabajar. Por eso con los años trabajo un poco menos, porque a veces el cuerpo se cansa antes que la mente. La mente sigue trabajando, pero vos te sentás y ya la rodilla, la mano, te dice, bueno, ahora me voy a levantar, voy a caminar un poco, voy a ir a tomar un cafecito. Te das lujos que antes no te daba, porque la máquina necesita otro ritmo, otro cuidado. Eso también. Así que si son jóvenes, aprovechen y trabajen mucho. Y si pueden estudiar un idioma, mejor, porque eso agranda la perspectiva de poder leer a los autores en su idioma original. Me Eso gustaría, es Silvia, cerrar con y después, un mensaje. que no crean que todo... ¿Con qué?
No, me gustaría ¿Cerrar que con qué? cierres con un mensaje para las nuevas generaciones. Y las nuevas generaciones, lo que les puedo decir, que no bajen los brazos. A mí no me gusta la idea, estoy viendo la serie de Patria, había leído el libro de Aramburu, el gran escritor vasco, y veo lo que son los fanatismos. Que tengan ideales, pero que no sean fanáticos y no se dejen manipular, que no se dejen manejar, que sean libres, que la libertad es algo preciado, que para adquirir la libertad no hace falta salir a la calle a tirar bombas, ni a matar, ni a engañar al prójimo, ni a asesinar. Ese es mi mensaje, que sean honestos y sean trabajadores, que el trabajo es un bien y que estudien, que mucha gente que no pudo ir a tener estudios universitarios. Mi padre era un hombre muy leído y mamá, que tuvo que venir en la mitad del gimnasium, no lo pudo terminar en la edad que tenía, también sacaba libros de la biblioteca y se instruía. Y por eso las 4 hijas salimos mujeres trabajadoras, mujeres que pudimos sacar adelante nuestros hogares, porque es así. A mí me habría gustado también tener una mayor independencia, pero bueno, también uno elige. Cuando te casás, te pones de novia a los 17 y te casás a los 20 y llegás, bueno, pero esa pérdida de independencia cuando era jovencita me dio la alegría de tener esta edad y ser una bisabuela joven, para ser bisabuela, no porque sea joven. Bueno, Silvia, por mi es parte... eso, no se dejen arrastrar. Sí, por favor. Mi parte, muchísimas gracias por tu Y participación. agradezco, Sí, Silvia. agradezco a los amigos de Israel por esta oportunidad, por esta amable y querida comunicación con gente que está del otro lado y que seguramente están conmovidos como yo por los recuerdos que no son afines a muchos de nosotros. Y muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado. Todos estamos ocupados, todos tenemos hoy mucho Zoom por la Kristallnacht. Buenas noches y muchísimas, muchísimas gracias para todos. Muchísimas gracias a vos por estar con nosotros, Silvia. No sé, Hanna, si querés hacer un cierre. Agradecer nuevamente a todos los presentes, caras conocidas, y como decís, Silvia, hay muchos actos, muchos recordatorios, y nuestro pueblo está construido para mantener la memoria. Así que adelante, sigamos participando de lo que son los actos de recordación. Debemos tener memoria. Gracias, Simón. Muchas gracias, amigos por Israel. Gracias, yo, por mi parte, en nombre de Amigos por Israel, los invito también a que, aparte de tener memoria, festejemos. Tenemos el pueblo judío mucho por lo que festejar. Y por eso, el próximo sábado a las 20 horas, vamos a hacer una actividad que es un homenaje a la música de Israel y al pueblo judío. Cantaremos juntos para vivir con alegría. Los invito cordialmente a que nos acompañen 20 horas el día sábado y ahí nos encontraremos con un verdadero concierto de música israelí. Muchas gracias a todos, que tengan una buena semana y gracias por compartir con nosotros. Gracias.